historia real. Chile 1970-1990. 11 de septiembre de 1973. Yo era alumno de la Academia de Guerra en ese momento. Guillermo Garín, general, vicecomandante en jefe del ejército. Bueno, había mucha inquietud, reuniones de los generales. Y el día 10 estábamos en una de las actividades más importantes de la Academia de Guerra, que es los Juegos de Guerra, que es un verdadero examen que se toma a todos los alumnos integrados, como quien dice, en dos bandos que se enfrentan y, bueno, van conduciendo un conflicto, una guerra entre los bandos. Habitualmente se asemeja a países limítrofes con otros nombres. Perfectamente me acuerdo. Yo estaba en San Fernando. Ricardo Martínez, coronel en retiro del ejército. En el regimiento en San Fernando. Y yo era el ayudante del comandante del regimiento y me manda a buscar a las 9 de la noche de ese día. Y me dice, del día 10, y me dice, necesito a todo el personal del regimiento en sus puestos. Y el primer día, recuerdo yo, estaba exponiendo la situación político-estratégica que iba a conformar el conflicto que se iba a declarar más adelante. Entonces yo estaba exponiendo esa situación, y de repente el director de la Academia de Guerra dice, señores, todos nosotros teníamos puestos asignados para cualquier emergencia. Y a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde teníamos que estar presentándonos los puestos de combate, llamémoslo para graficar la idea. Entonces fuimos a vestir nuestro uniforme de combate y los equipos necesarios y partimos. Nadie nos comunicó qué íbamos a hacer en ese momento. Entonces fuimos asignados a los puestos que correspondían, nos presentamos en ese momento, sospechábamos y lo único que anhelábamos nosotros que efectivamente le pusiéramos de una vez coto y paráramos este desastre que significaba la situación política del país. Estábamos totalmente motivados a participar sin ninguna duda en esta intervención militar. Bueno, lo que sucedía es que los civiles que tenían participación en esto habían armado un golpe para todos los efectos prácticos, pero los militares no hacían nada. Hermógenes Pérez de Arce, abogado, periodista, diputado 1973. O sea, por ejemplo, los radioaficionados civiles ya tenían establecido dónde iban a instalarse si los militares intervenían. Y los militares no intervenían. Entonces los civiles, yo conocí a algunos, uno de ellos era Álvaro Puga, que era periodista y tenía un comentario en la Radio Agricultura, y me dijo, poco antes, si está todo listo, me dijo, para el golpe. Están todas las personas que se van a encargar de las radios y de centralizar las transmisiones, y van a destruir todas las radios de izquierda, y la transmisión va a ser una sola. Pero ¿y quién lo va a hacer esto? Bueno, tienen que hacerlo los militares, pero los civiles ya están todos listos. Me dijo así, no, sí, está todo listo. Y de hecho, como a las 4 o 5 de la tarde nos fuimos a presentar. En la tarde seguimos especulando nosotros, ahora repartidos, pues ya estábamos separados de nuestros compañeros, y estábamos asignados a un cuartel general donde había muchos más ya oficiales de Estado Mayor y bueno, había bastante nerviosismo, más que nada, ignorancia, porque no había nada oficial todavía. Bueno, pasamos la noche del 10 al 11 y a las 4 o 5 de la mañana nuestro general, que era mi general Benaví en el caso mío, reúne a los oficiales de planta del cuartel general y nosotros, los 2 o 3 alumnos de la Academia de Guerra que fuimos a ese cuartel general, y nos dice, señores, los comandantes en jefe, el general director, y me recuerdo más o menos las palabras,
han decidido, han resuelto intervenir en el gobierno. Este es un viaje sin retorno, eso fue lo que me recordé. Y en consecuencia, aquel que no esté de acuerdo lo manifiesta ahora o se integra 100% a este movimiento en que nos vemos obligados a intervenir en nuestro país. Eso fue por las 5 de la mañana del día 10, del 11, perdón, y del 11 de septiembre. Y bueno, y fuimos, empezamos totalmente de acuerdo. No, había una excepción por ahí que quiso conversar separadamente con él. Se fue esa persona. Y yo recibo cuenta a las 10 de la noche. Y a esa hora él nos comunica de que a las 6 de la mañana se inicia la intervención militar a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, esto se mantuvo en secreto hasta la noche del 10. Ninguno de nosotros sabía lo que iba a pasar. Lo que sí tengo que decir de que había una efervescencia muy alta en el ejército. No puedo hablar por las otras instituciones porque no lo sé, porque todo el ejército, tanto oficiales como suboficiales, estaban absolutamente descontentos con lo que estaba haciendo el presidente de la República, que nos estaba llevando a un gobierno marxista, y además estaban muy descontentos de la actuación que estaba realizando el comandante en jefe de la época, mi general Carlos Prat. Entonces, lo que sabíamos, yo era diputado y no tenía contacto con militares. Una vez un oficial de la Fuerza Aérea me pidió que fuera a hablar con él, y un senador de mi partido, Fernando Chagavía, me dijo que era una persona de toda confianza. Fui a hablar con él, era un coronel de apellido Lapostol, y él me preguntó qué me parecería a mí si hubiera un gobierno militar. Y yo le dije, bueno, eso no está dentro de la Constitución, le dije yo soy diputado, soy abogado, si usted me pregunta un gobierno militar, yo reviso la Constitución y no está en ninguna parte. Y entonces eso fue lo que recuerdo de la conversación, porque fue lo único que salió de lo normal. Lo demás fue una conversación de actualidad, nomás con este uniformado, que no sé por qué quería hablar conmigo, tal vez porque yo hablaba por radio y escribía en los diarios. Porque tiene destruido, y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Inmundo, comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. La intervención fue, pero prácticamente por unanimidad, apoyada por las Fuerzas Armadas integralmente. Esa fue la gran cualidad que tuvo este movimiento, porque era tremendamente peligroso que hubiese fracciones o que se hubiese fracturado el frente de las Fuerzas Armadas. Esa noche del 10, una vez que recibe cuenta el comandante del regimiento y nos informa de la situación y nos indica cuáles son las misiones de cada uno, porque entre paréntesis la gente tiene la creencia que los militares planificaron esto como 2 o 3 días antes. No, esto se planificó con 2 o 3 años de anticipación, o sea, básicamente desde que salió Allende. Y esto no es porque haya salido Allende, sino que se hace siempre. Las Fuerzas Armadas siempre están preparadas para los peores escenarios que se puedan dar, tanto externos como internos. Yo no tenía información militar ni de ese origen, no sabía lo que iba a pasar. Y de hecho, entre los diputados del Partido Nacional habíamos acordado que en caso de una emergencia institucional, que podía ser un golpe militar o un golpe del gobierno, autogolpe, nosotros nos íbamos a reunir en grupos en distintas partes, con medios de comunicación. Y a mí me habían asignado irme a la radio Minería, que quedaba en Providencia con toda Lava, en caso de emergencia. Entonces yo sabía a dónde tenía que ir. Y ese día 11 yo me levanté normalmente para llevar a mis hijos al colegio, y cuando iba a salir me llamó Gustavo Alessandri, que era diputado también, y me dijo: Hermógenes, se están tomando el poder, pon la radio. Y ahí puse la radio y oí los primeros bandos, y ahí me enteré. O sea, para mí fue una sorpresa completa en ese sentido.
Atención, a partir de este momento damos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas, teniendo presente la gravísima crisis económica. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. La prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. Así que el comandante del regimiento toma el mando, él se va a la intendencia, habla con el intendente, le explica la situación y el ayudante de él, que era un capitán de carabineros, le dice que lo conduzca a la prefectura de carabineros, donde quedó en calidad de detenido, pero en una forma muy amable. Él lo entendió, no puso resistencia y por lo menos en la zona de Colchagua, que es donde me tocó vivir los primeros meses del pronunciamiento militar, fue absolutamente tranquilo. El clima era que esto no podía seguir y que iba a tener un desenlace, pero nosotros no sabíamos como civiles precisamente lo que había pasado, que después se supo muy bien cuando Merino le mandó esa nota a Pinochet y a Lee y le dijo que él iba a actuar el martes 11. Entonces ahí fue Merino el que gatilló el golpe. Yo lo viví de una manera muy especial, porque no estaba en Chile. Yo había salido de Chile inmediatamente después del tanquetazo. Carlos Cáceres, economista, ministro del Interior 83-84 y Hacienda 88-90. Que se produce a fines de julio del año 1973 como una primera manifestación de la molestia militar que había por lo que estaba aconteciendo en el país. Y había sido aceptado en un programa que tenía la Escuela de Negocios de Harvard en Francia. Cuando regresaba, ya había iniciado el camino de regreso a Chile, estando en Barcelona, me pilló el día 11 de septiembre en Barcelona. En la casa de un amigo vimos la televisión y ahí la televisión española comenzó a anunciar de que había ocurrido algo especial en Chile, que aparentemente era un pronunciamiento militar, y luego comenzaban a mostrar la fotografía del incendio de la Moneda y todo lo que estaba aconteciendo en ese momento, y ahí percibí que efectivamente había ocurrido esto, que estábamos todos a la espera que en algún momento se produjera. Yo personalmente deseaba que ocurriera eso, porque ella realmente no pensaba que si Chile seguía en el camino, entiende, que había planteado el presidente Allende, era el camino más rotundo fracaso y el camino, entiende, a la pérdida total de las libertades. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de Ejército, comandante en jefe del Ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del Aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, general, director general de Carabineros de Chile. Las Fuerzas Armadas y en especial el Ejército no adoctrina a nadie. Las Fuerzas Armadas no son ni de izquierda, no son de derecha. Las Fuerzas Armadas son del país y se deben al país y eso lo saben. Por lo tanto, la doctrina que tienen las Fuerzas Armadas es, primero, entrenar a su personal, tanto oficiales, suboficiales, como soldados con cripto, para enfrentar una situación que sea de riesgo para el país, tanto externa como interna. Y para eso se le hacen instrucciones. Esa instrucción que recibe el soldado con cripto en particular, ¿no es cierto?, ellos la van asumiendo de manera tal que para ellos está primero su patria, su bandera y su país. Yo les voy a poner un ejemplo que me tocó vivir a raíz de esta situación.
Andábamos patrullando después en el sector de Maipú y un soldado, íbamos pasando por una calle, no recuerdo su nombre ahora, y un soldado me dice, mi teniente, en esa casa, ahí viven unos extremistas que tienen armas y hacen panfletos. Y yo le dije, ¿y cómo sabes tú lo que me estás contando? Mi teniente me dijo, porque ahí viven mis papás. Y entramos, y era efectivo, encontramos armamento, encontramos dinamita y encontramos los panfletos que estaban haciendo para tirar en distintas partes. Ya empezó a funcionar, empezó el primer bando ese que es bastante conocido, debe haber sido a las 8 de la mañana, donde se anuncia al país que se ha decidido intervenir y se ordena que las autoridades cesen en los puestos que estaban funcionando, los puestos políticos, y que mantenga la calma, la población se mantenga en sus hogares y que cuiden su vida, porque se esperaban reacciones violentas. Senador Juan de Dios Carmona, que cuando era diputado había hecho aprobar una ley de control de armas, que autorizaba a los jefes de plaza militares a examinar cualquier lugar en que hubieran armas. Todo esto bajo el gobierno de la Unidad Popular. Y entonces esta ley autorizaba a los jefes militares, en virtud de la propia ley, de si tenían una denuncia de que había armas en alguna parte, ir y comprobarla y denunciar a la justicia, y se inició un proceso. Y entonces hubo jefes militares que lo hicieron. Entonces encontraron las armas. Y eso multiplicó la alarma pública, porque eso permitió comprobar que había muchas armas que se estaban ocultando en fábricas intervenidas, hospitales, instituciones del Estado. La UPS efectivamente tenían grupos extremistas fundamentalmente, un partido comunista, todos el MIR, el Frente Patriótico, Manuel Rodríguez y otros, como 3 o 4, algunos muy extremistas. Entonces no teníamos informaciones fidedignas de dónde podrían salir las armas que podría tener la gente del gobierno. Había una verdadera afán de demostrar poder del pueblo ante una eventual intervención de las Fuerzas Armadas, una cosa como esa. Los famosos cordones marginales, creo que se llamaban, que confluían sobre Santiago y obviamente iban en apoyo a su gobierno, porque ese era el gobierno del pueblo y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso era lo que se conocía y que lo publicaban mucho. Y bueno, habían organizaciones, pensemos por ejemplo en el GAP, que cuando pasaba el presidente Allende en su comitiva con estos Fiat 125, eran los que usaban autos, y con la gente del GAP, que era una organización absolutamente ilegal, no tenía vía legal eso, pero con sus armas mostrándolas a través de las ventanas y amedrentando a la gente para que conseguir, digamos, el efecto psicológico de que no era gratis intervenir contra el gobierno. Un poco era eso el propósito. Cuando nosotros disparábamos, ya los soldados que estaban ubicados por acá concentraban el fuego hacia la ventana donde estábamos disparando nosotros. Pero en ese momento nosotros inmediatamente nos cambiábamos de ventana o nos cambiábamos de piso y los pillábamos a cada vez, ¿ya? Y ese fue el juego de 3, 4 horas que tuvimos. Pero gran sorpresa nos llevamos cuando unas tropas nuestras que van desde un cuartel que estaba cerca del Parque O'Higgins en dirección al Ministerio de Educación, creo que fue. Y ahí salieron
un fusil famoso, el AK-47, el Kalashnikov, que es el fusil de la órbita soviética. En ese momento, una extraordinaria arma, de un poder de fuego increíble, una rapidez de tiro tremenda. Y en una especie de allanamiento que hubo en ese primer momento, asesinan a uno de los sargentos primeros nuestros de una escuela de suboficiales. Y conocimos, nosotros que éramos profesionales, por supuesto en los folletos y en las revistas de armamento aparecía, pero este fusil que era tan efectivo. Y se allana a Tomás Moro, que es donde estaba el presidente Allende, y ya se había suicidado. Bueno, y se encuentran pero una cantidad increíble de fusiles AK-47 y otras armas, unas pistolas Browning, un armamento de buena calidad. Y no sabíamos, nosotros, como te digo, la inteligencia nunca había captado esas cosas porque era muy difícil meterse sin quedar en evidencia. Y con las represalias correspondientes que nos venían de las autoridades que estaban en ejercicio. Hubo un general que se distinguió mucho, que tenía su sede en Punta Arenas, que es el general Torres de la Cruz, que tomó al pie de la letra la ley y durante la Unidad Popular iba a lugares donde capturaba armas de gente de la Unidad Popular y no podían decirle que no, porque eso era legal. Y él iniciaba las acciones en los juzgados. Entonces eso pasaba también en otras partes del país. Entonces eso fue como una manera de ir creando un clima de que la Unidad Popular se estaba armando clandestinamente y que iba después a aprovechar eso para dar un autogolpe, cosa que se comprobó después cuando salió el Plan Z, que tuvo muchos ejemplares que se capturaron y que figura en el libro blanco del cambio de gobierno en Chile fotocopiado. Y ahí una de las alternativas que contemplaba el Plan Z era el autogolpe de ellos. Otra era una invasión extranjera y la otra era un golpe militar hecho por opositores. Yo estoy convencido que el Plan Z, que es un compendio de planes menores, fue elaborado y preparado, o asesorado, mejor dicho, por extranjeros que tienen práctica en esta clase de planes. No me puedo quedar al margen de pensar que solamente fue elaborado de gente de acá. No, esto fue elaborado, puedo asegurarlo, por especialistas en estas materias. Y me atrevo aún más a decir que eran señores cubanos. La Unidad Popular sí estaba armada, en un comienzo yo diría un armamento bastante precario para la época, pero posteriormente empezaron a recibir armamento desde Cuba. Sí, aquí la gente se olvida. Aquí en Chile llegaron a haber 10.000 cubanos. 10.000 cubanos. Y eso mucha gente no lo sabe. Y esa gente estaba armada. Y ahí es donde estaban al mando del general de la Guardia. Esta gente recibía entrenamiento cubano y recibía armamento cubano. No solamente en Santiago, sino que en provincia y dentro de provincia, en lo que hoy se llama la región de la Araucanía, básicamente en el Tume, donde estaba el famoso comandante Pepe. Las armas, ahí quedó claro que venían, por supuesto, fundamentalmente de la Unión Soviética y a través de Cuba, como después se comprobó en este intento de traer armas desde Cuba en Carrizal Bajo. El miércoles 6 de agosto de 1986 fue descubierta la mayor operación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez hasta ese momento. En la localidad de Carrizal Bajo ingresaron un arsenal destinado a la lucha contra el régimen militar de Augusto Pinochet. La gente se olvida de que Allende y su gente mató a muchos chilenos antes del 11 de septiembre del 73, a muchos. Hubo muchos asesinatos, y la gente no lo recuerdo hoy día. Hubo violaciones. Hay una señora que le quitaban el predio y entre 30 maleantes del MIR
La violaron durante todo el día hasta cansarse y ella al final terminó quitándose la vida mediante el ahorcamiento. Nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Hubo defensa, por eso hubo 80 militares muertos en esos días, en los primeros tiempos. Hay que decir una cosa, aquí el 60% de todos los muertos que hubo entre el 73 y el 90, se produjeron todos, el 60%, o sea, casi los 2/3, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del 73. Y todos los que están presos ahora y todos los militares que actuaron ahí son por ese periodo, yo diría la gran mayoría. Porque ahí se produjeron casi todos los muertos y después el país se tranquilizó absolutamente. Siguió operando el MIR, claro, pero con operaciones más o menos aisladas. Hay compañeros míos que murieron, incluso es más. Antes del 73, poco antes del 73, asesinaron al subteniente de la Campec, que era un muchacho de 20 años. O sea, porque iba de uniforme en la calle, lo mataron a mansalva. Por lo tanto, sí hubo muerte de gente nuestra y la sentimos como corresponde, pero el 99% de la gente de izquierda que murió fue porque se enfrentó con las Fuerzas Armadas. Después de lo que llamaron el tanquetazo, ese movimiento de un regimiento aquí que se sublevó, digamos, efectivamente fue un llamado de atención donde se mostró el enemigo nuestro, porque de los edificios de los alrededores de La Moneda, del barrio cívico se llamaban mucho en esa época, hubo uso de armas intensamente contra las Fuerzas Armadas, que salieron a la calle un poco en apoyo del gobierno de Allende. Por ejemplo, a la altura de 1978, en todo el país, en todo el año, hubo 9 bajas, 9 muertos, por la acción de la guerrilla y la represión. Entonces está el país absolutamente pacificado, mucho más que ahora, por supuesto, en todo sentido. Entonces esto se ha disfrazado un poco después porque no se ha contado la historia real. Pero los muertos, la lucha duró 90 días, digamos. O sea, a fin de año se había terminado. Y eso lo dijo Pinochet en ese tiempo, cuando lo entrevistaba en la prensa. Yo he tenido que revisar todo eso porque escribí la historia de todo este proceso. Y Pinochet le declaró a la revista Ercilla, le dijo, yo calculo que los muertos en total en este momento son 1800. Y después el informe Reti, que examinó ese periodo y determinó todos los muertos, y eran 1823. O sea, Pinochet erró por 23. Cuando lo dijo en octubre del 73. En ese tiempo la gente de izquierda en el exterior decía que había 100.000 muertos en Chile y que los cadáveres flotaban en el Mapocho y todo eso. Pero la verdad es que
fueron 1823, de los cuales 300 y tantos eran muertos por la izquierda y 1500 por los militares. Los cordones industriales, yo diría que el que puso más resistencia, que fue un par de horas, fue el del sector Cerrillo, donde estaba Defensa Maense. Pero eso fue un par de horas. Y después, nada. Lo que sí, tuvimos mucha resistencia y con muchas muertes de nuestra gente, básicamente por parte del MIR, y después nace ahí el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esos son los movimientos que más complejizaron la acción, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas, y ahí es donde viene, ¿no es cierto?, en el mes de octubre del 73, la creación de la DINA, la Dirección Nacional de Inteligencia. Bueno, sobre el bombardeo de La Moneda, mi opinión personal es que no era necesario, obviamente que no era necesario, pero era una forma de darle un papel importante a la Fuerza Aérea, porque obviamente el ejército podía hacerlo tal como lo hizo, de hecho, porque el bombardeo de La Moneda no mató gente en el fondo, y había que tomársela, y el general Palacios tuvo que hacerlo. Yo considero que fue acertadísima, pero fue una gran idea. ¿Por qué? Porque con ese ataque se impidió que todos estos exabruptos, llamémoslo así, que de las autoridades de gobierno que llamaban al pueblo que se viniera a hacer, y además los movimientos extremistas que también se mostraban y se comportaban como activistas para que la gente concurriera en apoyo al gobierno, se expusieran a lo que las Fuerzas Armadas habían iniciado ya. Entonces, eso sirvió como disuasivo para toda esa gente. Se salvó mucha gente que confiadamente, como verdaderos corderos, iban a marchar por las grandes alameas o por todo ese discurso, los cordones marginales y todo eso, las empresas, los trabajadores de las empresas que iban a marchar a apoyar a Allende y a su grupo. La verdad es que no había mucho que defender porque ya la gente no quería más guerra. A ver, si yo lo miro desde la perspectiva de hoy, tal vez no lo hubiese hecho. Y entró el ejército ahí y el propio general Palacios fue herido, o sea, hubo combate y toda la guardia de Allende pereció ahí en La Moneda combatiendo, porque ellos disparaban. Todo eso está muy bien relatado en el libro de James Whelan, que yo lo usé para mi propia historia del periodo, como la fuente principal del relato del 11 de septiembre, porque es el relato más completo. James Whelan escribió un libro que se llamaba Desde las cenizas. En inglés se llamaba Out of the Ashes, y es la mejor descripción de lo que pasó el 11 de septiembre en Santiago. Y ahí murieron 30 uniformados ese día. Pero en el momento en que ocurrieron los hechos, sí, yo creo que estuvo muy bien hecho, porque ahí se dan dos elementos que son muy claves. El primer elemento es demostrarle a la gente de izquierda y de extrema izquierda de que las Fuerzas Armadas estaban dispuestos a todo, y el segundo elemento que se da ahí es también demostrarle cuál era la calidad del entrenamiento de la gente nuestra, porque hay que entender que es muy difícil, y de hecho esto se ha estudiado en varias academias de guerras del mundo, es muy difícil de que se disparen proyectiles. Estamos hablando del año 73, pues no son los proyectiles de hoy día, a un edificio como era La Moneda, que está en pleno centro de Santiago, sin dañar a nadie más. Se sabía que era muy grave destruir, digamos, el edificio de La Moneda, que era, como quien dice, el símbolo del poder. Y se suponía que estaba adentro todavía el presidente Allende, y todavía mucha la gente que le servía que servía junto a él. Pero se calculó muy bien y además dieron una demostración de eficiencia los pilotos de la Fuerza Aérea que realizaron este ataque,
pensando en realizar justamente la menor mortandad posible. Pero ese acto favoreció mucho a la población civil, que pudo haber sido utilizada para apoyar al presidente Allende en esta situación que tiene que haber sido desesperada para él. Así que pienso que fue muy positivo y la moneda se reconstruyó. Y yo estuve 8 años trabajando adentro. Bueno, él decidió quitarse la vida. Él lo había dicho en sus discursos que yo leí y leí en ese tiempo. Él decía, textualmente decía, tomándose una pierna, aquí hay carne de mártir, compañero, yo no me voy a entregar. Carne de mártir, esa era una frase de él. Entonces él lo tenía en mente, porque él se da cuenta de que estaba en una situación crítica y estaba decidido a no ceder en nada, ni a manejar a su propia gente. Entonces él sabía que esto iba a tener un desenlace traumático. Y por eso él decía que no iba a salir voluntariamente de la moneda. Y cuando llegó el momento en que lo que tenía que hacer era eso, tenía que entregarse, decidió poner fin a su vida. Yo creo que la muerte de Allende, sin tener mayores antecedentes de lo que pasaba por su cabeza, él tomó la decisión. Hay varias versiones, o un par de versiones respecto, incluso que lo mató un cubano, etcétera, etcétera. En un comienzo se habló de que lo había matado al ejército de Chile, y después quedó comprobado que no. Y efectivamente el propio doctor Gijón, que era su médico cabecera, fue el que estaba al lado de él y el que certificó de que él fue el que se pegó el balazo. Fue una decisión personal y yo creo que la tomó por el hecho de que no tenía otra salida. O sea, desde el momento que él fue derrotado y de la forma que fue derrotado, y con lo orgulloso que era Allende, yo creo que él, la única salida que vio fue su muerte, y para trascender en la historia, porque así son estos comunistas. Yo creo, entiendes, que él se dio cuenta de que, bueno, no tenía la alternativa de ir al exilio. O sea, le ofrecieron, digamos, dentro de la pregunta anterior que usted me hacía, le ofrecieron la posibilidad de exiliarse, incluso le dieron la posibilidad de irse a México, que después su señora partió, ¿no es cierto?, exiliada a México. Pero yo creo que hay un sentimiento, ¿entiendes?, que nace, yo creo, en algunas personas, de defender posiciones hasta el final, en que la vida pasa a ser una especie de un testimonio de la creencia que él tenía en las cosas que estaba haciendo, y finalmente, bueno, cuando ve que eso no es posible lograrlo, lamentablemente conduce, ¿no es cierto?, a esa decisión de suicidio, aun cuando se le dieron alternativas y se le dio el pase, entiende, para que él saliera de la moneda y se dirigiera, ¿no es cierto?, a tomar un avión que lo llevara de viaje a México, que ya le había ofrecido la posibilidad de asilo. Y yo eso lo supe muy directamente porque el médico, uno de los médicos personales de él, era el doctor Gijón. El doctor Gijón vio cuando Allende se suicidó, porque él iba a salir de la moneda y vio que había una mascarilla en el pasillo frente al salón donde se suicidó Allende, y fue a buscar la mascarilla para salir con una mascarilla por los gases que habían y todo eso. Y al agacharse a recoger la mascarilla, sintió una ráfaga, miró y vio morir a Allende. Entonces se sentó ahí en el sofá, vio que no había nada que hacer, tomó el arma, la puso en el sofá, y estaba sentado ahí y entró el general Palacio y le dijo: ¿y usted qué hace aquí? ¿Usted lo mató? No, le dijo. Yo vi esto y vi que no, le tomé el pulso, que era inútil porque tenía la cabeza destrozada, y acaba de pasar, le dijo. Y el general Palacios le creyó. Entonces, por eso Gijón no tuvo problema y quedó libre ese mismo día y lo declaró en la noche por la televisión. Si todo esto, todos supimos ese mismo día lo que había pasado por eso, porque la UP durante muchos años dijo que habían asesinado a Allende. García Márquez, el escritor colombiano, escribió todo un artículo larguísimo en la revista Playboy norteamericana sobre cómo los militares mataron a Allende y aviones norteamericanos bombardearon la moneda, toda una fantasía. Pero los chilenos que estábamos aquí lo vimos por la radio al doctor Gijón diciendo: yo soy el doctor de uno de los doctores del presidente Allende,
Y yo vi cuando se suicidó en La Moneda y me senté al lado de los restos hasta que llegaron los militares. Entonces supimos toda la historia al pie de la letra. Enseguida una comunicación al señor presidente de la República. Then a communication to Mr. Allende. Para que entregara el mando de la nación sin derramamiento de sangre. So he will relate the power without any loss of blood. Sin embargo, el señor Allende se negó a aceptar esta proposición. But Mr. Allende refused this proposal. Respecto a la muerte del presidente Allende, era totalmente evitable. De hecho, yo sé de muy buena fuente que se le ofreció, por supuesto, sacarlo del país, donde no podía, obviamente, quedarse. Él tenía que irse del país, no había forma. Y él seguramente iba a ser acogido porque habían países que tenían buena relación, como el caso de México. Y se planificó que el presidente volara con su familia. Se le ofreció hasta México. Llegué al Ministerio de Defensa y el secretario comandante en jefe me dice: tú tienes que ofrecerle al presidente un avión de C-6 y lo tienes que acompañar donde él se quiera ir. Ahí entré más o menos 8:45 cuando ya los tanques estaban alrededor de La Moneda. Cuando llega el presidente a su despacho, yo le digo: señor presidente, le vengo a ofrecer un DC-6 que está en Cerrillo con la tripulación que yo conozco para que nos vamos del país. Yo tengo orden de ir a dejarlo donde usted quiera, delante de los otros 2 decanes. Y el presidente me dijo: comandante, dele usted las gracias a su institución, pero yo no me voy a ir del país y yo me voy a suicidar si tratan de aquí me sacan muerto. Y él pescó una metralleta que tenía al lado y se la puso en la boca y dijo cómo lo iba a hacer delante de nosotros. Así que yo creo que perfectamente se pudo haber evitado la muerte del presidente Allende. Y él, bueno, tomó la decisión. Se utilizó bastante que había sido asesinado políticamente en el mundo, algunos familiares que viajaron por el mundo y que se repartieron la idea de que hasta que después quedó aclarado y efectivamente se comprobó que efectivamente el presidente Allende se suicidó. Y no es para menos, si no es para menos. ¿Por qué? Porque el presidente Allende tiene que haber hecho ese análisis de cuán grande fue su fracaso y cuánto daño le hizo a su país. Entonces, no cabe la menor duda que hay ideas al respecto, en el sentido de que es una cobardía suicidarse. Bueno, yo creo que para tomar una decisión de esa naturaleza hay que ser bastante hombre, así que en ese sentido le reconozco que se hizo justicia a sí mismo, como castigo por lo que le había hecho a su país. Un análisis de esa naturaleza debe haber ocurrido en la mente del presidente. Los partidarios de Allende, transcurrido el pronunciamiento militar, lo que hicieron, que es lo que hace siempre la izquierda, arrancar. Mire, había habido una conversación entre los generales Prats, que era el comandante en jefe del ejército, y el que lo seguía, Pinochet, antes del 11, que quedó registrada porque se publicó en las propias memorias de Prats. Y en una de estas conversaciones Pinochet le dijo a Prats: estos gallos no nos aguantan ni una crujida, le dijo, con esas palabras. Estos gallos no nos aguantan ni una crujida. Y Prats se enojó y le dijo: estás con el golpecito. No, estoy diciendo la verdad nomás, que si aquí hay una lucha no va a durar nada, le dijo. Y fue así, se acabó. El 31 de diciembre ya no había prácticamente lucha. Había atentados guerrilleros porque el BID seguía operando, pero no había combate. Arrancaron, se metieron a las embajadas, se asilaron y otros se fueron por pasos fronterizos no habilitados hacia Argentina, Perú o Bolivia y lograron salir de Chile.
Lo que pasa es que la izquierda nunca ha sido valiente. La izquierda, incluso la izquierda extrema, son valientes en grupo. Pero bueno, es un poco, si yo quisiera hacer hoy día un símil, ¿no es cierto?, de lo que es la CAM, la UAM, la RAF y todo lo demás, estos grupos extremistas y terroristas que están en la Araucanía. Yo le aseguro que si mandamos gente de las fuerzas especiales del ejército y de la armada, van a arrancar como ratas. Son cobardes. La izquierda son cobardes. Bueno, se habló, ¿no es cierto?, de que ellos, el cordón industrial que estaba armado iba a ser la defensa para la permanencia del gobierno del presidente Allende, pero al final, cuando entra el ejército, personas profesionales en el manejo de estas situaciones conflictivas, evidente que era muy difícil que pudieran tener éxito en esta misión, ¿no es cierto?, bastante utópica, de defensa de un gobierno que estaba ya totalmente destruido. Bueno, la Junta de Gobierno tuvo un quehacer que ocupó mucho a los abogados para explicar cómo se hacía todo esto que no estaba en ningún texto. Y entonces, en un principio, tuvo el apoyo de los abogados demócratas cristianos, que fue muy importante, porque Alejandro Silva Bascuñán hizo una publicación en la revista de Derecho y Jurisprudencia, que era el principal abogado demócrata cristiano y defensor del gobierno, y que estuvo inicialmente en la comisión redactora de la nueva Constitución. Y él, prácticamente de su puño y letra, escribió una justificación no solo moral y legal del gobierno militar, sino que dijo que era un gobierno legítimo. Y eso quedó publicado en la revista de Derecho y Jurisprudencia en un anexo en octubre del 1973. O sea, los juristas representativos de toda la mayoría democrática dijeron: este es un gobierno legítimo porque ha sustituido a un gobierno que era ilegítimo. Y luego el gobierno que sustituye a uno ilegítimo no puede ser ilegítimo a su vez. O sea, terminó con la ilegitimidad. Ese era más o menos el raciocinio. Eso, bueno, todo eso ahora está borrado de la memoria histórica porque nadie lo publica, pero yo lo publico en mi historia del régimen militar, que se llama Historia de la Revolución Militar Chilena. Y está en la revista de Derecho y Jurisprudencia, que es una publicación de amplia aceptación nacional e internacional. Entonces, hubo un apoyo jurídico general de la mayoría democrática para considerar que el gobierno de la Junta era legítimo. El que encabezó, organizó y creó el tema de que las Fuerzas Armadas intervinieran junto con Carabineros en el pronunciamiento militar fue el almirante Merino. Él fue el que lo hizo, porque era un hombre bastante decidido y ya se había dado cuenta de que Chile no tenía otra salida y ya el Congreso había intervenido, había dicho lo que tenía que decir respecto a esos documentos que hizo el Congreso, la Corte Suprema y el Contralor General de la República, y él fue el que dijo: esto no da para más y tenemos que darle un corte. Así que ahora, ¿por qué razón la Junta de Gobierno la preside mi general Pinochet? Porque el ejército es el más antiguo, no la persona, la institución. Está el ejército, después se creó la Armada, después la Fuerza Aérea y después Carabineros. Por eso que tiene ese orden de precedencia. Siempre el ejército es primero porque es la primera institución que se creó. Mira, yo puedo decir que la Junta de Gobierno fue una junta de comandantes en jefe, en que el único que permaneció hasta el final de la gestión del gobierno militar fue el almirante Merino. El general Lee y posteriormente el general Mendoza se retiraron, digamos, de la Junta de Gobierno, pero creo, y viví, digamos, la experiencia después de mi calidad de ministro de Estado, de que siempre en la Junta de Gobierno estuvo el ánimo de servir a los propósitos que habían llevado a la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas y de orden. Probablemente se produjeron diferencias de opinión, como ocurre, ¿no es cierto?, en todas circunstancias en que hay que tomar decisiones que a veces son complejas. Pero una vez que se tomaban las decisiones, tengo como la convicción de que había una posición muy conjunta
para que la decisión tomada alcanzara el propósito que se había buscado. Así que, si bien hubo diferencias de opinión, significó la salida del general Lee cuando él mostró, ¿no es cierto?, una posición a mi juicio equivocada respecto a la resolución que había tomado Naciones Unidas y llevó, ¿no es cierto?, a la necesidad de hacer el cambio correspondiente, porque ya se había generado entonces dentro de la Junta de Gobierno una polarización de ideas y de procesos a seguir en adelante que era muy difícil que se pudieran mantener en el tiempo sin perjudicar las tareas de gobierno. La resolución de Naciones Unidas hablaba, ¿no es cierto?, en contra de lo que había pasado aquí en Chile y llamando, ¿no es cierto?, fundamentalmente al regreso lo más pronto posible a una vida de plenitud democrática. Tal vez sea triste que se haya quebrado una tradición democrática que en este continente era larga. Pero cuando el Estado pierde sus calidades, tienen aquellos que por mandato mantener su vigencia, asumir ese cargo. Hoy lo hacemos. Estamos seguros que Chile entero tiene que comprender el sacrificio que nos significa. Estando yo muy preocupado y muy, digamos, triste por lo que estaba pasando en nuestro país, y con evidencia absoluta que lo que estaba expuesto era nuestra libertad, y por esta cosa que yo llevo muy adentro en el sentido del amor a la libertad, consideré que el hecho que se hayan logrado poner de acuerdo los comandantes en jefe y el general director de Carabineros para actuar al unísono y sin ninguna vacilación, todos por parejo, es una cosa notable. Hay que ser muy hombre para asumir una responsabilidad de esa naturaleza y obviamente que motivado por el riesgo del país, necesitábamos que hombres de ese nivel tomaran la iniciativa y llevaran adelante esta acción de las Fuerzas Armadas para apoderarse del poder con fines de reconstruir lo destruido y tratar de mejorar el bienestar del país. Porque Pinochet no fue presidente de la Junta inicialmente, fue presidente de la Junta pero no presidente de la República. Y se le vino a nombrar presidente de la República a finales del año 74. Primero se le nombró jefe supremo de la nación, había discrepancias con Lee, que siempre se oponía a eso. En un principio habían hablado de una presidencia rotativa de la Junta, pero ahí se demostró que Pinochet era el hombre al mando, y no iba a dejar que lo bajaran de la presidencia. Y ahí entonces tuvieron que elaborar un procedimiento para nombrarlo primero jefe supremo de la nación. Gran problema con Lee, golpes en la mesa, hasta dicen que quebró Pinochet un cristal de una mesa con un golpe de puño en una de estas discusiones. Y finalmente, a fines de año, dictaron un decreto sugerido por uno de los ministros civiles. Dijo, aquí tiene que haber un presidente de la República. Y ahí nombraron presidente de la República Augusto Pinochet. Cuando se produce el pronunciamiento militar, tuvo un gran apoyo de la ciudadanía, pero un gran apoyo, y por varias razones. Y yo creo que la fundamental fue porque la gente por fin podía salir de su casa sabiendo que iba a volver sin que le pasara nada. Eso fue lo que se produjo, porque durante el gobierno de Salvador Allende uno veía salir a sus padres de la casa y no sabía si iban a regresar con vida o no. Yo creo que la reacción general fue una reacción de alivio. Yo creo, entiendes, que por fin llegó. Por fin ocurrió lo que muchos esperaban. Si en esa oportunidad se hubiese hecho un plebiscito, con estimación también personal. Y si la gente estaba de acuerdo o en desacuerdo con lo que había ocurrido el 11 de septiembre, no tengo duda alguna de que la mayoría habría señalado que estaba de acuerdo. Señoras y señores, en este instante, arriba hasta el recinto de la Quinta Vergara, Su Excelencia el Presidente de la República. Yo recuerdo los videos y recuerdo la imagen de aquel tiempo y la Quinta Vergara aplaudía rabiar a Pinochet. El general
acompañado de su distinguida esposa y altas autoridades de la zona, recibe el homenaje del público chileno e internacional en la Quinta Vergara. Porque realmente el estado de situación del país no daba para más. Entonces yo creo que la reacción natural fue una reacción de alivio de que por fin había ocurrido lo que todos estaban esperando que ocurriera. El país completo estaba convulsionado y afectado directamente. O sea, la sola declaración del presidente de que quedaban 3 días de harina. Entonces, bueno, eso era una forma de graficar el desabastecimiento absoluto que existía en el país. O sea, estábamos con situaciones que afectaban directamente a todos los hogares. La reacción de la gente fue muy espontánea, en el sentido que se izaron banderas en todo, por lo menos en Santiago lo que vimos nosotros, pero creo que el país completo se embanderó y la gente cambió y empezaron a salir a la calle como si hubieran estado ya presos, si hubiesen sido ya una segunda Cuba. Salieron, pero todos a festejar, se sentían libres. Hubo un gran alivio de la gente y en forma espontánea, la masa ciudadana, esos que no pertenecían a estos partidos tan ideologizados que llevaron adelante el proyecto marxista. Yo creo que las Fuerzas Armadas son de un nivel de eficiencia notable. Primero, porque tienen una visión estratégica. ¿Y qué es lo que está detrás de esa visión estratégica? Está la definición de objetivos absolutamente claros. El segundo paso son, y esto lo aprendí en mi permanencia en el gobierno militar, los llamados cursos de acción, que se analizan distintas alternativas. Curso A significa tal cosa, curso B significa este proceso, curso C significa este otro proceso. Se analizan las ventajas y desventajas de cada uno de los cursos de acción. Y finalmente viene la definición, este es el curso de acción, y ahí viene la parte táctica, de cómo yo logro el propósito buscado. Y creo, entiendes, que eso es el mejor argumento para que las tareas que realizan las Fuerzas Armadas tengan un alto nivel de eficiencia. Y hay una palabra, y aquí le hago un recuerdo, ¿no es cierto?, del presidente Pinochet. Un día conversando con él y hablando de las idas y venidas, me decía: ministro, no se olvide nunca, que cuando uno comienza a cruzar el río, lo único que le queda es cruzarlo entero. Si usted se devuelve a la mitad, perdió todo lo acontecido. Y eso el presidente Pinochet lo tenía clarísimo. Había que llegar a la otra ribera del río. Bueno, eso era previsible, porque las Fuerzas Armadas son organizadas, jerarquizadas, disciplinadas, y se sabía que iban a hacer lo que se dispusieran a hacer, lo iban a hacer bien. Fue eficiente por varias razones. Primero, cuando hay una verticalidad de mando, porque aquí hay que asumir el país completo. La Junta de Gobierno estaba en Santiago, pero estaba representada por los intendentes en cada una de las provincias que habían en Chile. Por lo tanto, estaban los alcaldes, que también estaban designados por la Junta de Gobierno. Por lo tanto, había esa tranquilidad de que las cosas iban a funcionar, porque cada persona, cada militar que estaba de intendente iba a cumplir a cabalidad las misiones que había entregado la Junta de Gobierno. Eso por un lado. Segundo, el echar a andar toda la maquinaria productiva. Tercero, devolverle los predios que fueron usurpados durante la OP a sus verdaderos dueños. Logró que el país comenzara, ¿no es cierto?, a moverse en la dirección correcta, y además la Junta de Gobierno hizo mucha actividad social. Se crea SEMA Chile, se hace una labor inmensa, ojo, que era una labor absolutamente altruista, porque eran voluntarios, y le enseñaban a la gente que iba a SEMA Chile, le enseñaban tejido, le enseñaban artesanía, le enseñaban un montón de cosas que podían ayudar en sus casas a lo que hoy día se llama el emprendimiento. En esa época no se conocía la palabra, hoy día se llama el emprendimiento. Además, hay que recordar otra cosa, que existía Niño y Patria.
no existía el Sename. ¿Y qué ocurría? Que todos los niños de Niño y Patria, que también era voluntario, o sea, vamos viendo lo que significa el ahorro para el Estado, ¿no es cierto? Por lo tanto, los niños estaban bien protegidos, bien cuidados, terminaban sus estudios y jamás hubo un problema. Jamás hubo un problema. Entonces, además, los militares que ocuparon cargo, por ejemplo, el comandante de mi regimiento en San Fernando, que era intendente, él ganaba su sueldo de su grado. No ganaba el sueldo de su grado más el de intendente. Los ministros de Estado ganaban, que eran militares, algunos, ganaban el sueldo del grado que tenían, igual que los subsecretarios. O sea, no hay ningún militar que tuvo dos sueldos durante el tiempo que duró, los 17 años que duró el gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Por lo tanto, eso es una... Y además, la gente nos ha puesto a pensar cuánta plata se ahorró al no tener congresistas. Porque tenían un muy buen equipo civil de respaldo. O sea, había una civilidad probablemente la más capacitada del país, que era toda la gente de la derecha, que es la más capaz del país y ha sido siempre, que tenían equipos suficientes para darle soporte al gobierno. Y personas de gran capacidad, por ejemplo, en acción política, como Jaime Guzmán, desde los primeros tiempos fueron asesores de personales de Pinochet, o de otros miembros de la Junta, tenían otros asesores capacitados. Entonces había equipos civiles muy buenos, que apoyaron en todo momento a la Junta Militar, que formaron las comisiones legislativas, que legislaron bien todo ese periodo, porque estas comisiones eran abogados de la mayoría democrática del país, que formaron verdaderos parlamentos que funcionó, si la Junta era el poder legislativo. Las primeras medidas fue, había que destruir al MIR, que era el problema más grave que nosotros teníamos, y eso estaba muy claro porque primero era gente que no, como dice Putin, era gente que no tenía corazón. O sea, eran asesinos y se dedicaban a matar, independiente si le hubiesen hecho algo o no le hubiesen hecho algo. Ese era lo que ellos buscaban básicamente. Y ahí quiero detenerme un segundo, que a nosotros nos llamó la atención. Cada vez que se detenía en la calle a un mirista, al rato se estaba presentando el recurso de amparo en la Corte de Apelaciones. No habían teléfonos celulares. Entonces a nosotros nos llamó la atención. ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué es lo que se hace? Se dispone a infiltrar el MIR. Y eso fue lo que se hizo. ¿Y qué es lo que hacían? Ellos nunca tomaban micro, siempre andaban a pie. Porque en la micro podían tener, los podían detener. Ellos caminaban. Entonces, como no habían teléfonos celulares, ellos cada una hora tenían que comunicarse con la Vicaría de la Solidaridad. Cada una hora. Y si pasaba un minuto después de la hora, la Vicaría inmediatamente colocaba el recurso de amparo. ¿Y por qué lo supimos? Porque se infiltró el MIR. Y así se destruyó el MIR. Completo. Bueno, las primeras medidas fueron anunciar un compromiso, el compromiso de restablecer la democracia. Creo que eso es muy importante recalcarlo una y otra vez. Hubo un compromiso formal de las Fuerzas Armadas, sin señalar periodos de tiempo, de restablecer la auténtica democracia en Chile. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar, libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar, libre como un ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre como el viento que recoge mi lamento.
sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. El gobierno se fijó metas inmediatas, vale decir, normalizar el país, recuperar el trabajo en las industrias y en el campo, lo cual se ha realizado en forma amplia. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Dentro de las primeras medidas económicas que fueron muy importantes, creo que una muy significativa fue anunciada por el almirante Gotuso, por ahí ha sido el mes de noviembre o diciembre del año 73, de la apertura de la economía chilena a la competencia internacional, que era un punto clave en la nueva estrategia económica del país. Chile, en el año 1973, era una economía absolutamente protegida, nada más que para darle un dato. Había en ese entonces más de 5.000 posiciones arancelarias distintas, más de 5.000 posiciones arancelarias distintas. Y el rango de las posiciones arancelarias iban desde el 0%, no arancel, hasta 10.000% que pagaban algunas marcas de automóviles. Usted comprenderá la confusión, el caos, la posibilidad de corrupción que se abría. Primera medida tomada, todos los aranceles pasan a ser el 35% para todos los productos. La norma eminentemente impersonal que iba a ser una ilustración de muchas de las medidas que iba a tomar posteriormente el gobierno militar. Creo que allí fue la primera de las primeras grandes decisiones, la apertura de Chile a la economía internacional, de tal manera que el proceso de progreso del país, el proceso de crecimiento del país, se fundamentara en sus auténticas ventajas competitivas. Abrir la economía para generar, ¿no es cierto?, una ventaja competitiva, una producción con ventaja competitiva, que fue, a mi juicio, el fundamento del progreso económico que vivió Chile a partir del año 1974, con su ciclo, como toda actividad económica. Hubo una caída muy importante en la actividad el año 74, hubo otra caída muy importante el año 1982-83, que me correspondió a mí ser presidente del Banco Central y ministro de Hacienda y enfrentar una situación realmente bastante crítica en la economía del país, y después, ¿no es cierto?, un proceso de expansión que prevaleció hasta término del gobierno militar el año 1990. Y nosotros nos tocó más porque estábamos hundidos, teníamos que salir del hoyo que nos encontrábamos. ¿Estaba tan mal, general? Pésimo estaba. ¿No se acuerdan ahora? Pésimo. Se habían robado hasta las barras de oro del Banco Central. Pues. Las habían cambiado por barras de cobre. También se le olvidó. También se le olvidó que habría una puerta al costado donde se controlan los billetes, etcétera, para sacar los billetes. También se olvidaron. Hay muchas cosas que se han olvidado. Lo primero fue reorganizar, devolver empresas a sus dueños, devolver fondos a sus dueños y empezar a producir, que fue lo que la reconstrucción del país prácticamente. Entonces el país empezó a crecer, pero ahí había desequilibrios económicos tremendos. No se había pagado la deuda externa, había que pagarla. Y además había una crisis internacional, que fue la crisis del petróleo, porque la crisis del petróleo se desarrolló en el 73, junto con el gobierno militar llegó la crisis del petróleo y bajó el precio del cobre por la crisis del petróleo y subió el petróleo, que era la principal importación de Chile. Entonces el problema era gigantesco. Y ahí fue donde Pinochet fue muy decisivo, de dar un corte y solucionar el problema. Y lo hizo a través de su ministro Jorge Caguas, que es un hombre que hay que reconocerle los méritos que tuvo, porque se encontró con una situación imposible y la arregló, haciendo todos los sacrificios necesarios el año 75. Dentro de las grandes medidas que toma la Junta de Gobierno en ese momento fue la creación del Consejo de Estado, creo que se llamaba, eso habría que corroborar. Se nombra a hombres de gran nivel, entre otros recuerdo al abogado
de apellido Ortúzar, que presidía el grupo de trabajo, que eran personas de gran calificación, para que se aboquen ya a la redacción de una nueva constitución política del Estado. Y empieza a trabajar el Consejo de Estado, donde se integran incluso el presidente González Videla y el presidente Jorge Alessandri alcanzó a estar también. Esa fue una gran medida que revelaba efectivamente lo que el gobierno militar pretendía: reconstruir el país, restablecer la convivencia entre los chilenos, porque eso había que hacer un gran esfuerzo para borrar todas las asperezas enormes que provocó, entre otros, por la ideología marxista-leninista que utilizaba el tema de la política del odio de clases. Aquí en Chile estaba completamente desarticulado el Estado de Derecho, no operaba, porque los tribunales mandaban oficios y nadie los obedecía. El gobierno no prestaba la fuerza pública, entonces el país había caído en la anarquía. Se habían apoderado por las armas, digamos, de las fábricas, de los fondos, de muchas viviendas. Entonces vivíamos en un clima anárquico. Eso era el tiempo de la Unidad Popular, se caracterizó por eso y fue uno de los motivos de su caída. En definitiva, cuando se entrega el gobierno en el año 90, definitivamente el país era otro, totalmente diferente, totalmente, por supuesto, fuera del tremendo desarrollo económico y social que se logró. Podemos, no sé si abundar sobre esto, pero me parece a mí que es importante pensar que el año 73, la esperanza de vida, por dar un ejemplo, de los índices de salud que siempre está la OMS, la Organización Mundial de la Salud, midiendo los países. No era el país mismo el que se estaba midiendo, pero la esperanza media de vida, por ejemplo, en Chile el año 60 era de 65 años, me parece. En cambio, se entrega el país con casi 75%, casi 75 años de esperanza de vida. En todos los índices de salud se logra un desarrollo en el país que era prácticamente los índices que tenían los países desarrollados de Europa, en Chile. Y por eso se reconoció que Chile en muchos sentidos pasó a ser el líder en América Latina en general. Sostengo, y lo he dicho y lo repito, la historia se va a encargar de colocar al general Pinochet y a la Junta de Gobierno y al gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile en el sitial y el lugar que se merecen una vez que pasen los años. La historia se demora más o menos entre 50 y 70 años en escribirse. Hoy día son solamente eslogan que usa la izquierda para tratar de ganarse la simpatía de nuestra juventud o adultos jóvenes, digamos, menores de 40 años, que están absolutamente deconstruidos. Le han lavado el cerebro y lo han convencido que lo que es malo es bueno y lo que es bueno es malo. Bueno, la opinión mía de él ha mejorado mucho después que escribí la historia del gobierno militar. Yo lo considero el más importante presidente de la historia china, porque en términos de lo que hizo y de lo que evitó, o sea, él evitó una guerra civil, tuvo un don de mando suficiente para imponer un modelo socioeconómico exitoso, porque pudo haber impuesto, en realidad la mayoría de sus generales querían que él y de los otros miembros de la Junta, que impusiera otro modelo económico-social, y si hubiera impuesto otro habría fracasado y no habría logrado lo que logró. Entonces, todo el papel que tuvo en la guerra, cuasi guerra con Argentina, fue decisiva la personalidad de Pinochet. Entonces yo me he formado estudiando ex post a Pinochet, una impresión muy superior de la que yo tenía de él, porque yo, como director de diario, yo era director de La Segunda del 77 al 81, almorzaba frecuentemente con él y discutíamos, y en ese tiempo yo podría tener discrepancias de cosas que decía él, en fin, y no me daba cuenta del
del significado que tuvo en el fondo la intuición de él como estadista, para elegir, primero elegir el modelo que le iba a dar éxito, haciendo enormes sacrificios. Hubo un momento en que Pinochet resolvió y nombró a Caguas como viceministro de emergencia, que había que terminar con el déficit fiscal, por ejemplo, y le pusieron término en un año y echaron 1/3 de la administración pública. Bueno, era la receta adecuada. Al año siguiente Chile ya estaba creciendo al 7%, que no había crecido hacía muchos años esa tasa, si es que alguna vez. Entonces, fue decisivo en eso. Y Miguel Pinochet, el número 1, creo yo, absolutamente como corresponde a un comandante en jefe, a un líder, ¿no?, que tiene capacidad de mando y que al mismo tiempo es capaz de mantener sus resoluciones. Yo llegué a los altos mandos de la institución y muchas veces he pensado, si yo hubiese tenido la valentía y la firmeza para llevar adelante una acción de esta naturaleza y llevarla con éxito adelante. Así que realmente Miguel Pinochet yo lo defino en ese sentido como un ejemplar comandante en jefe y al mismo tiempo con capacidades suficientes como para constituirse posteriormente en el jefe del presidente de la República, que terminó siendo elegido el año 1980. Fue decisivo también en el tema de los derechos humanos para equilibrar, porque él tenía un movimiento guerrillero con mucho apoyo exterior, ¿no?, mucho financiamiento, llegada de armas, de elementos que venían acá a combatir contra el gobierno militar, a cometer atentados, sobre todo en los años 80. No me puedo quedar al margen de pensar que solamente fue elaborado de gente de acá. No, esto fue elaborado, puedo asegurarlo, por especialistas en estas materias. Y me atrevo aún más a decir que eran señores cubanos. Cuando se formó el Frente Manuel Rodríguez y el Partido Comunista emprendió la lucha armada en pleno con apoyo soviético, alemán oriental, cubano, eso fue un periodo muy difícil. A Pinochet en los 80 le hicieron 17 estallidos como el que hubo el 18 de octubre de 2019 y duraban un día. Si este estallido ha durado más porque no teníamos un Pinochet, pero duraban un día y se derogaba el estado de emergencia, el país se tranquilizaba hasta el siguiente estallido porque ellos creían y decían que iban a derrocar a Pinochet. Y a otro con menos energía y pantalones lo derrocan, no me cabe duda que lo derrocan, como pasó en el caso de Lee, que el año 78 se puso contra la Junta. ¿Por qué? Porque le metieron en la cabeza que no daba para más la situación, siendo que en el 78 Chile iba como avión para arriba, pero Lee creía que habían fracasado y que había que entregar el poder. Entonces Pinochet tuvo esa firmeza. No lograron lavarle el cerebro como se lo lavaron a Lee. Y mantuvo la energía y coronó su gestión imposible, más éxito, creciendo al 10% al año, el país que más crecía en América Latina, pacificado completamente, no había conflicto en la Araucanía, no había terrorismo. O sea, coronó su tarea con un broche de oro, por eso la medalla Misión Cumplida era muy, muy merecida. Así que yo me he formado, podríamos decir, ex post, después de los hechos, estudiando. Yo leí 100 libros para escribir mi historia de la Revolución Militar, que es el mejor presidente de la historia de Chile, o sea, un tipo extraordinario en términos de tener un horizonte claro. El horizonte de él era la libertad de los chilenos. Eso es lo que él hizo, ¿no? Y por eso con la Constitución de él tenemos la libertad que tenemos, ¿no? Libertad en todo sentido, libertad en lo económico, naturalmente, que es la que ha posibilitado la prosperidad, pero libertad política, para que no sea una democracia que le den un papirote y le echen abajo, que no han podido echarla abajo, incluso con la rendición del propio gobierno, como ha sido el caso Piñera, no la han podido echar abajo. Entonces, mi imagen de Pinochet es lo más favorable que puede ser
formada estudiando después cómo fue su gobierno. En todo momento él estaba preocupado de, digamos, de cómo le iba al país. Él era un patriota absoluto, ¿eh? En ese sentido, yo doy fe de cómo lo vi actuar. Y posteriormente lo vi ya en el gobierno mismo. Además de tener las capacidades de mando, digamos, para tomar una decisión de esta manera, era admirable la decisión, la firmeza con que sostiene esa decisión adoptada, arriesgando desde su vida hasta la vida de su familia completa en una acción de esta naturaleza. Así que realmente todos los comandantes en jefe, los 4, y el director general de Carabineros, obviamente estuvieron, yo creo que a un nivel realmente admirable. ¿Y qué siente usted cuando ve niños de 18 y 19 años, que no vivieron la situación del 70, 73, que estén en contra suya? ¿Qué le podría decir usted a la juventud? Oye, hay una frase bíblica que uno le podría decir también: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, pues. Pero tampoco, solo se van a dar cuenta con los años. Esta gente se da cuenta poco a poco lo que pasó en Chile, cómo se solucionó y cómo tuvo la altura que tiene ahora, y puede seguirse hacia arriba mejorando su calidad de país. Yo diría que yo definiría al presidente Pinochet independiente, sea el 11 de septiembre del año 73 o el 11 de marzo del año 1990, cuando le entrega el mando una persona con un don de mando notable. Un don de mando notable. En segundo lugar, con una visión estratégica. Él tenía claridad absoluta hacia dónde quería llegar, cuáles eran los objetivos. Y una tercera dimensión que yo también la califico muy importante, la voluntad de acción. No era la persona que se quedaba detrás de un escritorio pensando, sino en un momento determinado hay que tomar la decisión, hay que ejercer la acción para que la decisión tomada se convierta en realidad. Y esos 3 aspectos creo que el presidente Pinochet los tuvo el 11 de septiembre del 73 y los tuvo también el 11 de marzo del año 90 cuando entregó el poder. La historia real. Chile 1970-1990. Dado que la izquierda se ha dedicado a escribir la historia, haciendo desaparecer gran parte de ella, falseando y adornando la realidad de los hechos. El documental La Historia Real, Chile 1970-1990, muestra el lado que se ha ocultado en Chile por 50 años. Se busca enseñar a quienes fueron educados con información falsa e incompleta y que no vivieron la época. Una verdad escrita en la experiencia personal de quienes sí la vivieron. Se usaron imágenes reales de lo que sucedió en Chile. Una verdad que la prensa no cuenta, pero que existe. Si usted desconocía la realidad que se exhibió, esperamos que ahora se dé cuenta que le mintieron todo el tiempo. Todos somos chilenos. Tenemos que querer nuestro hermoso país. Cuidarlo de ideologías totalitarias, internas y externas que dañen nuestra libertad. Los chilenos siempre debemos ser libres. ¡Viva Chile!